Sí, se ve. Sería el cuadro, ¿no? Sí, O- bueno, ya entienden todo lo que es lo del control positivo, control negativo, todo eso. Con las preguntas que habían antes del cuadro. bueno, eh, no sé si se procede entonces con el cuadro o las preguntas de arriba, no sé. No sé, como usted quiera, no sé cuáles son las dudas. Bueno, no sé si leo las preguntas y la respuesta que puse y usted nos avisa si está bien o no. Dele, pues. Bueno, explique los primeros 5 métodos de detección de inmunohistoquímica. Está el método de anticuerpo con marcado conjugado directo, que se refiere a que el anticuerpo específico contra la sustancia que se quiere detectar. El método indirecto o método de sándwich. Ese método se refiere a la señal del anticuerpo y se amplía realizando sucesivas capas de anticuerpos o marcadores. Y el método de anticuerpo no marcado, el método avidina-biotina y el método de amplificación de tiramina. Ok. Ok, ¿qué es un cromógeno y una contratensión? Un cromógeno es un compuesto químico incoloro que solo se convierte en compuestos coloreados a través de una reacción química. En inmunohistoquímica, esta reacción ocurre por la acción de enzimas. En el protocolo de inmunohistoquímica, las enzimas se unen directa o indirectamente al anticuerpo. Entonces, sitio de unión al antígeno para catalizar la conversión de sustratos cromógenos en productos de diferentes colores. Y bueno, los cromógenos comunes incluyen el tetrahidrocloruro de diaminobenceno, que reacciona con peroxidasa de rábano picante para producir extremo marrón, producto o que también se llama fast red, y eso reacciona con la enzima fatasa alcalina para producir entonces un producto final rojo en la tinción. ¿Y qué es una contratinción? Pues es la que proporciona un contraste con el cromógeno y también ayuda al patólogo a visualizar la estructura tisular subyacente en la tensión de inmunohistoquímica. Ok, entonces el cromógeno es lo que se utiliza para evidenciar el antígeno con la reacción del antígeno anticuerpo en el tejido. Y generalmente ese cromógeno quiere una coloración marrón, ¿no? Como ya le he mostrado algunas inmunoquímicas, y es lo que vemos como positivo para la presencia del antígeno que se está buscando, ¿no? Y la contratinción es básicamente lo que se hace con la matoxilina para darle tinción a los núcleos o a las células que son teñidas con el cromógeno o con el reactivo de inmunoquímica para poder visualizarla mejor, ¿no? Esa es la contratinción. Propósito de la inmunoquímica. Bien, mencione 3 propósitos de inmunohistoquímica o de las inmunotensiones. Localizar inmunológicamente proteínas en su medio ambiente natural, evaluar simultáneamente la morfología y la identificación, localización de las proteínas dentro de las células y los tejidos. Y también realizar procedimientos analíticos diagnósticos empleados en la identificación y caracterización de diferentes tipos tisulares en enfermedades neoplásicas y no neoplásicas. Okay. Bien, mencione 5 factores que pueden afectar la antigenicidad en el tejido para la inmunohistoquímica. La fijación excesiva en paraformaldehído daña muchos antígenos, entonces el fijador va a crear enlaces entre proteínas que cambian la organización tridimensional, por lo que puede ocurrir que los epítopos queden ocultos o mascarados. Se pueden formar complejos de calcio, se puede modificar la conformación de la proteína que se está estudiando. Hay variación en la carga electrostática y descalcificación ácida de muestras de hueso.
Que entonces los ácidos que se usan para descalcificar el hueso pueden alterar la antigenicidad del tejido, igual el calcio que se desprende de esa descalcificación es lo que altera la antigenicidad también. La formalina al 10% tiene que estar bien preparada y no utilizar formalina ya reusada por mucho tiempo porque también altera la antigenicidad. Entonces, más que nada son eso. Muy bien. Control positivo y control negativo. Ok, el control positivo son muestras que contienen el antígeno que se quiere detectar por el anticuerpo de ensayo procedente de tejidos normales. Preferiblemente tienen cantidades de antígenos predecibles. También hay otros pacientes con patologías equivalentes o líneas celulares bien caracterizadas. Entonces, el control negativo son tejidos que no tienen el antígeno y por tanto identifican la reactividad cruzada para el anticuerpo primario. Bien, este es un concepto importante porque siempre en una tinción de inmunohistoquímica debe haber un control positivo y un control negativo. Control positivo son aquellos que deben marcar el antígeno que se quiere investigar, ¿no? Deben marcar en el tejido. Por ejemplo, si queremos ver un cáncer de pulmón y hacemos tinción de TTF1, que es el marcador de cáncer de pulmón, debe marcar en el tejido pulmonar normal, ¿no? Ese anticuerpo. Eso sería un control positivo. Pulmón normal, porque debe evidenciar el antígeno de los neumocitos. Y si tenemos un cáncer de pulmón y marca negativo a ese TTF1 con un control positivo adecuado, significa que no es de pulmón. Lo contrario, si tenemos un cáncer de pulmón evidente y el control, que es un tejido pulmonar, marca negativo, significa que ese control no es apropiado, no está bien, no está adecuado y no podemos confiar en la atención como correcta, ¿no? Tenemos que tener buenos controles negativos y positivos. Bien, vamos al cuadro. Tenemos el primer marcador, actina de músculo liso. Vamos, Samuel, que se nos va la tarde y tenemos que terminar en media hora. Tengo que salir a las 7. Bien, perdón. Localización celular del antígeno del citoplasma. Tumores que lo pueden presentar, los leiomiomas, los tumores de mama, miofibroblastos. No se confundan ahí. Ahí lo importante es que tiñe músculo liso, así que es músculo, leiomiomas, más que nada. En los tumores de mama se utiliza para detectar los miofibroblastos nada más. ¿Ok? El actina de músculo liso, nada más. Eso solo, para el linfoma realmente no utilizamos realmente el actina de músculo liso con mucha frecuencia. Bien, Desmina, igual. Desmina es un marcador de músculo, ¿no? Aquí lo importante también es que dónde es que marca el anticuerpo, ¿no? Si es en el citoplasma, si es en la membrana o si tiñe el núcleo. ¿Ok? Desmina, tiñe el núcleo y tú tiñe la membrana, como lo marcaste ahí. Y este se utiliza para los rhabdomyosarcomas, ¿ok? O los leiomyosarcomas. Ya, esa es la utilidad de la desmina. AE1, AE3. Marca citoplasma y se usa en linfomas, melanomas, sarcomas epiteliales poco diferenciados. Bueno, AE1, AE3 es una citoqueratina y es para distinguir los carcinomas de los otros tumores que no son epiteliales. Es para tumores epiteliales, o sea, carcinomas, ¿no? Se utiliza para eso, para diferenciar carcinomas de tumores que no son tumores epiteliales. Por ejemplo, un leiomiosarcoma debe ser negativo para AE1, AE3 porque no es un marcador epitelial. Porque el leiomiosarcoma no es ahí marcaría entonces desmina o SMA. Sí, realmente la E1-E3 para tumores epiteliales, o sea, para carcinomas. Ok. Igual que el CAM 5.2. ¿Okay? Tiñe Para
exacto, membrana, pero más que nada para diagnosticar carcinomas, ¿ok? Tumores epiteliales. Para distinguirlo de los linfomas, para distinguirlo de los melanomas, para distinguirlo de los sarcomas. Es para eso la distinción. Tanto Ok. AE1 como CAM 5.2. Citocreatina 7. Ajá, CK7 es membrana y se usa para adenocarcinomas de ovario, endometrio, mama, pulmón y usualmente da negativo en carcinomas de colon, recto, próstata y carcinoma escamoso. Ok, citocreatina 7 es para carcinomas del tórax, ¿no? Pulmón, mama, ¿no? O tracto digestivo alto. Y la citocreatina 20 es para tracto digestivo bajo, ¿no? Carcinoma de colon, ¿no? O tumores de vejiga urinaria o tumores de ovario, sería citocreatina 20. Tracto digestivo bajo. No, tumores de ovario, de mama no. Ok. Eh, Antígeno EMA, de membrana epitelial. ¿ok? Se tiñe la membrana y se usa para muestras epiteliales. Carcinomas también, para tumores epiteliales. Ok. Ya, eso remarco. Alfa-fetoproteína tiñe citoplasma y se usa cáncer de hígado y tumores de células germinales. Para tumores de células germinales del saco vitelino. Sí, para tumores de hígado estaba bien. Ah, ok. Eh, la beta-HCG tiñe citoplasma, se usa para coriocarcinoma y tumores de células germinales. Tumores de células germinales de tipo coriocarcinoma, ¿no? Igual. Está bien, así está bien. El BCL2, núcleo y citoplasma, linfoma y leucemia. Entonces, para esos tipos de linfoma y leucemia. Ok. La betacatenina es el núcleo y la membrana. Se usa para tumor de esmoides, sarcoma fibromixoide y fascitis nodular. Bien. Ok. CA125, tiene membrana, se expresa en carcinoma seroso de ovario, carcinoma peritoneal y también es positivo en adenocarcinomas endometrioides. Si el CA125 igual un marcador tumoral serológico también, que cuando está elevado, hay que pensar en cáncer de ovario. ¿Ok? Más que nada. Y si tiene implantes peritoneales, más aún. Ok. CA100, CA19.9. Es membrana y citoplasma y se usa para cáncer de páncreas, de vesícula, de los conductos biliares y cáncer gástrico. Bien. La calcitonina tiene citoplasma y cáncer de tiroides. Medular. El calcitoide medular. Ahí está. Bien. Calponina tiene membrana y se usa para distinguir entre las proliferaciones intraductales benignas y malignas, es decir, hiperplasia versus carcinoma intraductal. Perfecto. La calponina se usa para diferenciar una hiperplasia ductal de un carcinoma intraductal. Ok. La calretinina, membrana y núcleo, y se usa para los mesoteliomas. Ya, perfecto. CA es membrana y es para adenocarcinomas, especialmente de tracto gastrointestinal, páncreas, vías biliares y pulmón. Sí. CA más que nada también es para el cáncer de colon, ¿no? Y también es un marcador serológico que se utiliza con frecuencia. Cuando está muy elevado, el carcinoma hay que investigar tracto digestivo bajo, o sea, cáncer de colon o ovario, si es mujer, o buscar vías biliares también. O sea, es un marcador importante para tumores de colon y vías biliares. Cromogranina, Membrana y citoplasma y es tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. tumores neuroendocrinos, cromogranina y sinaptofisina. Eso es lo que deben remarcar. Para tumores neuroendocrinos, Ok, de cualquier lugar, de cualquier parte del cuerpo. Puede ser pulmón, puede ser el tracto digestivo, de cualquier lado. Tumores neuroendocrinos. ok. El P16 núcleo y citoplasma es displasia epitelial cervical. P16, lo importante es que es un marcador de neoplasias de la región anogenital, que tiene como
patógeno o factor patogénico, infección por el virus papiloma humano. Cuando PIS marca positivo es porque ahí está relacionado el virus papiloma humano en el proceso de neoplásico. Ok, P40 tiene núcleo, detección de carcinoma de células escamosas. Se usa para carcinoma de células escamosas de pulmón. Ok, el P53, el síndrome de Lee-Fraumeni, cáncer de piel, de mama, de cabeza y cuello, pulmón, esófago, hígado, cáncer colorectal, vejiga, cáncer cervical, de ovario y de próstata. Bueno, el P53 se ven varios cánceres, pero lo importante es que este es un gen supresor de tumor, como ustedes lo vieron en clase de neoplasia, que su presencia está asociado o es un factor pronóstico y predictivo en diferentes tipos de cáncer. Por lo menos el carcinoma de células pequeñas de pulmón es positivo para P53. Eso es un marcador del carcinoma de células pequeñas de pulmón. Ok, el P63 es núcleo y tiene el carcinoma de mama. También se utiliza para los carcinomas de próstata para identificar la presencia o no de células basales en las glándulas de la próstata. Y el Ki67 marca los núcleos de las células y es para evaluar el grado de proliferación celular del tumor. Se utiliza para cualquier tipo de tumor y es para evaluar el índice de proliferación celular. Y es un marcador pronóstico tumoral. A mayor porcentaje del Ki67, mayor proliferación, mayor agresividad del tumor. Doctor, una pregunta. Usted había dicho que la calculina se usaba para diferenciar hiperplasia ductal de ¿qué cosa? Del carcinoma intraductal o el carcinoma ductal de mama. Ok, vale, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta con lo de inmunohistoquímica? Importante saber que a veces tiñe el núcleo, a veces tiñe el citoplasma, a veces tiñe la membrana, ¿no? Y la utilidad de cada marcador para carcinomas epiteliales, para tumores de músculo liso, para diferenciar cáncer de pulmón, escamoso. Así es la manera como deben saber este cuadro. Bien, entonces vamos con los de los otros talleres. Vamos a ver. A ver, tengo yo aquí. A ver, tengo aquí este y tengo este. Bien, entonces ustedes recibieron este taller que es de las biopsias y piezas quirúrgicas. No sé si tienen alguna duda con relación a cómo hacer este taller o está todo claro. Nosotros ahí vamos en base a la lista que usted nos mandó también aparte. Esa es la lista que tienen que hacer para este cuadro, exactamente. Ok, perfecto. Entonces, sí, vamos a ver. Aquí están todas las indicaciones. Vamos a buscar la lista esa, que es lo que deben hacer. Entonces, la lista dice, por ejemplo, creo que está. Órgano, cerebro, ¿no? En el cerebro, ¿qué tipo de biopsias hay? Biopsias pequeñas, regresión, excisión. Ahí se hacen también cortes por congelación, que son las biopsias intraoperatorias. Y lo que usualmente se hace son citologías de biopsias pequeñas, donde se hace como un frotis ahí del tejido cerebral y si se visualiza ese tiñe, se visualiza el microscopio para hacer un diagnóstico, ¿no? Ese tipo de
biopsias que más o menos se hacen en el cerebro. Y así van con cada órgano. Cabeza y cuello se hacen esos 4 tipos de biopsias o piezas. En pulmón, eso es lo que se hace, y así tienen que ir desarrollando, ¿no?, el cuadro con todos estos órganos o sistemas, ¿no? En el tracto gastrointestinal va a depender del órgano, ¿no? Porque en el tracto gastrointestinal tenemos esófago, estómago, duodeno, ¿no?, yeyuno, ilio, tenemos colon, y así va, ¿no?, delimitando cada órgano con su respectivo tipo de biopsia que van a hacer. En el hígado podemos hacer biopsia de cuña, podemos hacer biopsia de aguja gruesa, podemos hacer hepatectomía parcial, segmentectomía, lobectomía, hepatectomía total. En la vesícula, colecistectomía. En los tumores de páncreas podemos hacer pancreatoduodenectomía. Procedimiento de Whipple. ¿Qué es el procedimiento de Whipple? ¿Qué consiste? ¿Qué órganos son los que se extraen en el procedimiento de Whipple? ¿En qué tipo de patología se utiliza el procedimiento de Whipple? Entonces son ya conceptos que ustedes van a comenzar a manejar ahora y más adelante, ¿no? Cuando estén en cirugía, ustedes estos términos los van a ver con más frecuencia, pero ya no hay tan perdidos. ¿Okay? Biopsia de la mama, se hacen generalmente biopsias con aguja gruesa o trucut, que es un dispositivo que es como una aguja gruesa que tiene un dispositivo que dispara, y ese dispositivo en forma de fricción adquiere un cilindro, un tejido filiforme de 1,5 centímetros o 2 de largo, pero un segmento delgado de tejido, que es lo que vamos a ver para diagnosticar, por ejemplo, algún tumor de mama. Hacemos biopsia con trucut. Si es un tumor de 2 o 3 centímetros, se puede también tomar la decisión de hacer una biopsia excisional o una lumpectomía, donde se marca los márgenes para evaluar si el tumor fue resecado completamente o no. Y así ustedes van desarrollando según el procedimiento para cuál es la utilidad, para qué tipo de patología se utiliza. ¿Okay? Mastectomía radical modificada, en qué condiciones se aplica, qué es el ganglio centinela, en qué consiste, y así ustedes van desarrollándolo según los órganos. ¿Okay? Este es el segundo taller. Bueno, el que les envío. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien. Lo otro que les envié fue los de defunciones. el taller de defunciones. Déjenme buscarla aquí. Certificado de función, ¿no? A ver. Certificado. Taller de certificado de función. A ver si se lo mandé. Ajá. El taller de certificado de función. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Bien. ¿Dudas sobre este taller del certificado de función y el formulario único clínico de función? Aquí hay una teoría corta que hizo la doctora Teresa sobre el certificado de función, quién lo expide, cómo está formado el certificado, para cuáles son los propósitos del certificado de función. Aquí hay un ejemplo de cómo es el certificado de función. Esto no es un documento que está ahora accesible a cualquier médico, sino que es un documento legal importante tener, ¿no? Bajo cierta restricción de uso, donde ahí se van a poner los datos del paciente, de la persona fallecida, y hay una sección que es la causa de muerte aquí, que es la que ustedes van a practicar con algunos ejemplos que vamos a revisar, ¿no? O sea que ustedes más adelante, cuando estén en el internado o les toque el interior,
llenar un certificado de función porque atendieron al paciente, ustedes tengan un criterio un poco más amplio de cómo se debe llenar. Entonces, este formulario tiene diferentes hojas, una hoja blanca, una hoja amarilla y una verde, que son copias, y esas copias deben ser enviadas a diferentes, ¿no? Entidades, Registro Civil, a la Instituto Nacional de Estadística y Censo, y la verde, que es la que se debe quedar en el hospital o la institución donde ocurrió la muerte o el deceso. Entonces, las componentes del certificado, hay diferencia entre el de función fetal y el de adulto. Hay alguna diferencia. Aquí hay una teoría de cómo definir la causa de la muerte, la causa de defunción, según el reglón que se debe llenar. Creo que aquí está una foto de lo que sería un certificado de función, pero yo creo que, no sé, no les mandé eso. Yo tengo un cuadro que especifica esto. Déjenme ver si lo tengo aquí, si no se los mando. Creo que no les mandé eso. Déjenme buscar acá. A ver. Un momento. A ver, certificado de función. Cuadro de causa de muerte. Bien, yo hice un cuadro que se lo voy a enviar. Vamos a ver, eso no se lo envié. ¿Alguna pregunta sobre el taller este que le envié por el momento? No, ninguna. Bien, entonces este cuadro se lo voy a mandar, que es donde se explica cuáles son los componentes, ¿no? ¿Lo ven? Bien, entonces en la primera parte donde está eso de la causa de muerte en el certificado de función, la letra A es la condición más reciente o la causa inmediata de la muerte. Ahí es donde ponemos el evento final que causó la muerte del paciente. En el reglón B, C y D serían las consecuencias o las causas que llevaron a ese evento o causa inmediata final. Por ejemplo, un paciente que tiene historia de hipertensión arterial, de cardiopatía y de aterosclerosis, que fallece, por ejemplo, de un infarto agudo del miocardio. Entonces, el infarto agudo del miocardio es la causa inmediata reciente. Y las condiciones o esa causa del infarto agudo del miocardio es debido a, por ejemplo, a una enfermedad aterosclerótica coronaria y como consecuencia de problemas de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, uno debe describir cuáles son los eventos que llevan a las consecuencias de una u otra estas enfermedades relacionadas. La parte 2 son condiciones que contribuyeron a la muerte en la parte 1. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de diabetes o asma bronquial, que quizás alguna de esas enfermedades tenga relevancia o significado con relación a la causa de muerte descrita en la parte 1. ¿Okay? Entonces, siempre debe haber una cronología, ¿no? La condición A es la condición más reciente, así que esta condición generalmente, el intervalo que hay entre la enfermedad y la muerte en esta situación puede ser de minutos o horas, ¿no? Aquí se tendría que poner minutos o horas de tiempo que realmente llevó a la causa inmediata de muerte. Las consecuencias puede ser una condición antecedente antigua, pero a medida que se hace más antigua es donde vamos a ponerlo con más distancia, ¿no? La B, la D sería la condición más antigua, ¿ok? Y así sucesivamente. La D sería la más antigua, la C la segunda menos antigua, y la B sería la tercera menos antigua, ¿no? Por ende,
La D, por ejemplo, podría ser 2 meses. ¿Ok? La condición D. La condición C podría ser un mes, hace un mes. Y la condición B podría ser una semana. Y la condición A podría ser 2 horas. ¿Ok? Entonces uno tiene que más o menos estimar ese orden cronológico de cómo se desarrollaron los eventos. Y aquí entra muy importante la fisiopatología que ustedes están aprendiendo en el curso de propedéutica para describir cómo es la secuencia de eventos que llevan como resultado a la muerte final o el evento final, que es la muerte del paciente. Entonces este cuadro se los voy a mandar. Igual creo que vamos a hacer un pequeño taller en las sesiones de los miércoles. Todos los miércoles de mayo vamos a hacer taller sobre esto. ¿Okay? Vamos a quizás llevar 2 o 3 casos cada miércoles para que ustedes lo desarrollen. Doctor, entonces, disculpe, ¿usted nos enviaría los casos antes de la sesión del miércoles? Nosotros los llevaríamos resueltos según el esquema, pues. Bueno, yo diría que mejor lo hacemos en el... En el mismo horario del taller. Ah, perfecto. Claro, te vamos a dividir el grupo en grupos de 4 o 5 estudiantes. Les doy los casos y ustedes tienen unos 15, 20 minutos para discutirlo y analizarlo y poner sus causas de muerte. Esto no es una actividad que dure mucho tiempo. Así que no es que tienen que llevar eso con antemano, ¿no? La idea es que interpreten el caso y puedan en un momento dado resolver esto. Pero cuando a usted les toque llenar un certificado, le va a tocar que lo tiene que llenar de una vez, en ese momento. No le va a dar tiempo que usted estudie, revise, no. Usted tiene que llenarlo según lo que usted ve en la cuadrícula y el expediente. O sea que es una habilidad que ustedes tienen que saber resolver en el momento. Ok, entonces esa actividad la vamos a hacer los miércoles, ¿no? 2 miércoles cada grupo. Realmente serían 4 semanas lo que nos quedan de laboratorio. Así que en esas sesiones vamos a ver esto, ¿no? Déjenme entonces mostrarles aquí una pequeña presentación que tengo sobre eso, sobre lo que es el certificado, ¿no? de función y las causas de muerte. Yo también se los puedo mandar, se los subo a la plataforma. Lo que tiene que ver con el reporte de la causa de muerte. Esto tiene gran importancia saberlo porque, como ustedes saben, el reporte de una causa de muerte tiene finalidades importantes, estadísticas. Para las compañías de seguros es relevante esta información. Para las pólizas de vida, saber cuáles son las causas más importantes de muerte en una región, ¿no? Entonces, la información de la causa de muerte es utilizada para múltiples propósitos, ¿no? Y para ello es importante saber completar adecuadamente cuál es la causa de muerte en un certificado de defunción, ¿no? Por ejemplo, tuvimos recientemente lo de la pandemia del COVID-19, donde prácticamente todo se le atribuía que la causa de muerte era COVID. Pero realmente COVID fue el agente que causó ciertos problemas multiorgánicos en el individuo que lo llevó finalmente a la muerte, que puede ser una bronconeumonía, por ejemplo. Obviamente una bronconeumonía quizás por COVID, o una bronconeumonía por quizás estreptococo neumonía, pero que el virus predispuso a este agente bacteriano y que quizás causó la muerte. Pero realmente, como fue una pandemia y fue realmente inesperada, realmente muchos de esos certificados de función se completaron como muerte por COVID, ¿no? Pero realmente las causas de muerte fueron variables, ¿no? Por trombosis, por bronconeumonía, etc.
Entonces es importante completar bien estos certificados para realmente saber cuáles son las verdaderas causas. Esta información es importante desde el punto de vista estadístico, como ustedes saben, que es saber que, por ejemplo, las muertes por enfermedad cardíaca son la principal causa de muerte y que están en aumento. Entonces, esto va a orientar las políticas de salud pública a tratar de mejorar las condiciones de determinantes sociales de las personas, tratar de modificar algunos aspectos, y esto es un indicador de salud pública importante. También otras enfermedades como, qué sé yo, la tuberculosis. Hoy en día se está hablando en la noticia de que los casos de tuberculosis en Panamá están en aumento y que es un problema que no se debe menospreciar o descuidar, pensando que ya la tuberculosis no es un problema de salud pública en Panamá. Entonces es importante reportar estas enfermedades como causas de muerte realmente directas en estos individuos. Por ejemplo, también puede que las muertes por HIV o SIDA están disminuyendo. Entonces también eso es un indicador de que las políticas de salud pública están funcionando bien y que las terapias están contribuyendo a que ya esta enfermedad no es un problema. Entonces, todo esto, toda esta información de un buen reporte de una causa de muerte va a orientar mucho en estas decisiones. Entonces, el reporte de la causa de muerte es utilizado como dato estadístico de mortalidad, ¿no? Para indicar la afección en una comunidad, ¿no? La afección en salud de una comunidad, para tomar decisiones, calcular pólizas de vida, por ejemplo, pensiones en Estados Unidos. También pues, en el gobierno para justificar los fondos destinados a cierto tipo de problemas. También esa información es importante. Y obviamente la tasa de mortalidad infantil y materna son un indicador de, ustedes saben, de el nivel de desarrollo de un país, ¿no? Ese es un indicador importante del nivel de desarrollo de un país. La alta tasa de mortalidad infantil es un nivel de desarrollo pobre del país. Entonces, las estadísticas se pueden distribuir en sexo, según el sexo, y vamos a ver cuáles son las principales causas de muerte. Enfermedad cardíaca, se dice que a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte, seguido por el cáncer, y recientemente pues el COVID cobró una gran importancia como causa importante de muerte, tanto en hombres como mujeres. ¿Qué significa causa de muerte? Causa de muerte, como les he explicado, es una serie de condiciones médicas secuenciales que tienen el mayor impacto en la causa de muerte, ¿no? Y el intervalo de tiempo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte, perdón. Entonces, eso es lo que se define como causa de muerte. Condiciones de muerte no son causas de muerte. ¿Qué son condiciones de muerte? Condiciones de muerte son términos como paro cardíaco, ¿no? Hubo una tendencia en décadas pasadas de que todo el mundo le llenaban certificado de función paro cardiorrespiratorio. Y eso no es una causa de muerte, eso es un mecanismo o una condición de muerte. ¿Okay? Arresto cardiorrespiratorio, paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, no, asístole. Eso no son causas de muerte, eso son condiciones de muerte o mecanismos de muerte. Y no deben ser reportados en los certificados de función como una causa directa de muerte. Causas ambiguas requieren describir la etiología. Por ejemplo, sepsis. Sí, el paciente puede tener una sepsis, pero acá hay que indicar si la sepsis es por gram negativo o qué es agente. Hay que especificar el agente.
Sepsis por Escherichia coli, por ejemplo. ¿Ok? Hay que especificar eso. Falla renal. Falla renal hay que indicar específicamente cuál es la falla renal. Falla renal por diabetes mellitus, falla renal por condiciones de tipo infecciosa, etc. Entonces hay que tener cuidado de no utilizar términos ambiguos como causas de muerte. ¿Ok? Ok, esto es lo de mortalidad infantil. Vemos que en Estados Unidos, del año 1915 al año 2020, vemos que la mortalidad infantil ha disminuido. Obviamente, esto va de acuerdo al grado de desarrollo de este país, cómo ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad infantil, a diferencia de países como Panamá y Latinoamérica, donde la tasa de mortalidad infantil sigue siendo por arriba del 20%, si no me equivoco. Bien, ejemplos de la importancia pues, de reportar una causa de muerte para detectar, por ejemplo, como recientemente, pandemias o epidemias, perdón, como ha habido con enfermedades como la de los legionarios o algunas enfermedades virales, como en el caso de aquí del H1N1, o emergencias como la pandemia que tuvimos recientemente por COVID o pandemias por virus de influenza. Todos estos análisis de causa de muerte nos van a ayudar a detectar esto. Bien, usualmente tenemos un certificado de defunción en papel, ¿no? Pero en algunos centros hospitalarios, principalmente en Estados Unidos, ya no se utiliza tanto el papel y se hace la descripción de estas causas de muerte en computadora. ¿Okay? Entonces, obviamente, con restricción de acceso a esto, el médico que está autorizado para llenar estos certificados entra y de igual manera coloca en la renglón A, la parte 1, la causa directa de muerte. ¿Okay? Infarto agudo del miocardio. ¿Okay? Por ejemplo. Esa es la causa directa y las contribuyentes que están asociadas al infarto, ¿no? Y así se llena el certificado. Aquí de mayor aumento, causa inmediata o final en el renglón A y el intervalo de tiempo que llevó al evento final. Por ejemplo, puede ser 1 hora, 30 minutos o menos, dependiendo de cuándo es que se desarrolla ese evento final. Y las condiciones que son consecuencias de ese evento final se va a colocar dependiendo del grado de antigüedad, de menor a mayor grado de antigüedad, de la B a la D. Y las otras condiciones que pudieran haber contribuido como enfermedades crónicas de fondo que pueden estar dentro de ese listado. Esto es lo que ya les mostré antes. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos un paciente que su principal causa o la causa inmediata fue una ruptura del miocardio. ¿Okay? Esa ruptura del miocardio es un evento que ocurrió en minutos. ¿Okay? Puede que a lo mejor no tengamos un tiempo exacto, simplemente decimos minutos. Puede haber sido 20 minutos, 30 minutos, etc. Pero si no tenemos un dato exacto del tiempo, podemos poner minutos, ¿okay? O días. Si no sabemos exactamente, por ejemplo, cuándo ocurrió el infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces sabemos que la ruptura del miocardio fue consecuencia de un infarto agudo del miocardio y ese infarto agudo del miocardio fue consecuencia de una trombosis de la arteria coronaria y esta trombosis de la arteria coronaria fue consecuencia de una enfermedad aterosclerótica de la arteria coronaria, que obviamente, como ven, es un evento que tuvo mayor tiempo. La enfermedad aterosclerótica tiene 7 años de tener el paciente. La trombosis de la arteria coronaria la desarrolló 6 días antes y el infarto igual 6 días antes de la muerte final. Contribuyentes, el paciente tenía probablemente antecedentes de diabetes tipo 2 y tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que quizás tengan o no influencia en el evento final que fue la ruptura del miocardio. Entonces, esto es un ejemplo de que cómo se debe analizar la secuencia de eventos que pueden llevar a la
muerte o a la causa inmediata de muerte en el paciente. Términos que no deben utilizarse. Arresto cardiopulmonar. Esto es inaceptable. Jamás poner como una causa inmediata de muerte un arresto cardiopulmonar. O sea, este es un ejemplo de cómo no debe llenarse un certificado de defunción. ¿Okay? Hemorragia gastrointestinal. ¿Okay? Este paciente probablemente murió de una hemorragia gástrica como consecuencia de una úlcera gástrica y Helicobacter pylori fue la causa de su úlcera gástrica. ¿Okay? Entonces, hay que poner entonces una secuencia lógica de cómo el paciente llegó al evento final. ¿Okay? El paciente puede morir de hemorragia, ¿no? Gástrica, puede morir de hemorragia cerebral, ¿no? Hay que especificar el tipo de hemorragia. Otra causa de muerte, por ejemplo aquí, este murió de una trombosis mesentérica que fue como consecuencia de un procedimiento quirúrgico directo. Y ese procedimiento quirúrgico fue porque tenía un adenocarcinoma de colon. ¿Okay? Entonces, los eventos quirúrgicos también se pueden mencionar como consecuencias, ¿no? O como causas que llevaron al evento final, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de, por lo menos, una colectomía, que el mismo procedimiento quirúrgico fue el responsable de la trombosis mesentérica. ¿Okay? Y obviamente la colectomía fue porque él tenía un adenocarcinoma de colon, probablemente de 5 años de tiempo de tenerlo, o 2 años, por ejemplo, de tenerlo. Y la colectomía se hizo un día antes de la muerte y el paciente murió en minutos de una trombosis mesentérica. Ok, entonces estos son ejemplos de cómo se debe llenar en orden secuencial este tipo de certificado. Entonces, esto es un ejemplo del certificado de función aquí de Panamá. Estos son los componentes, el nombre del paciente, del difunto, el lugar de la muerte. Todo esto generalmente lo llena el secretario de la sala o de estadística. Y la parte que debe llenar el médico es la 18. ¿Okay? La parte 18 es la que debe llenar. El certificado tiene un encabezado, tiene los datos generales del paciente, que aquí está mayor aumento. Tiene, cuando es de funciones menores de 1 año, hay que especificar ciertos datos aquí importantes. Los datos de la madre, el lugar de nacimiento del fallecido, del niño, etcétera. Aquí hay una serie de datos que son importantes completar. Y esta es la parte que debe ser llenada por el médico. Y esto es estrictamente confidencial. Entonces les va a tocar quizás llenar este documento, donde ustedes deben colocar en la letra A la causa directa inmediata de muerte. Y la parte B, donde se detalla qué es la consecuencia de esa causa inmediata. Y en la C, una consecuencia más antigua o básica que contribuyó a las dos anteriores, ¿no? Realmente el certificado que tenemos acá en Panamá solamente tiene 3 renglones. Y en la columna del intervalo debe poner más o menos el tiempo que creen que ocurrió entre un evento y otro. Aquí hay otro aspecto. Aquí, la causa de muerte certificada fue confirmada por autopsia. Se le hizo autopsia o no. Te marcan sí, no. ¿Está asociada a embarazo? Sí o no. Si fue operado, quieren poner especificar qué tipo de cirugía, por qué se le hizo y la fecha. Y aquí esto lo completa. Aquí pone su nombre, código, registro y firma. Y esto es un documento legal importante. Aquí ya está lo de la firma. Bien, casos. Bien, aquí tenemos un caso, pero esto lo podemos dejar para el miércoles. ¿Ok? Esto lo podemos dejar para el miércoles. Vamos a dejar esto para presentarlo cuando usted vamos a revisar los casos que les tengo listos para practicar certificados de función. ¿Alguna duda, pregunta sobre este tema?
¿Está todo claro? Creo que sí, doctor. Doctor, una duda. Sí. Cuando nos mostró la parte ya amplificada, decía si había operación. O sea, Ajá. si ponemos en la B, que fue por una cirugía, también lo colocamos abajo. Sí, abajo también. Si ustedes realmente saben y consideran que el evento que lo llevó a la muerte, por ejemplo, ruptura del intestino, ¿ok? Una ruptura con peritonitis, por ejemplo. Bueno, ahí en ese caso sería que murió por una sepsis, por Escherichia coli, como consecuencia de una ruptura intestinal, como consecuencia, por ejemplo, de una colectomía. Entonces te tienen que poner el evento que causó ese procedimiento quirúrgico que causó o que fue responsable de esa causa de muerte. ¿Me explico? En esas situaciones se debe colocar el procedimiento quirúrgico. Yo les voy a mandar alguna información, algunas teorías sobre esto para que ustedes lean y puedan conocer un poco mejor esto. Cómo afrontar estos diagnósticos y cómo mejorar su interpretación clínica de esto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y entonces eso sería todo, pues que lo que tienen que trabajar. Vamos a cada miércoles a ver 1 hora de esto, de casos de certificado de función, para que ustedes vayan familiarizándose con esto y agarren la destreza para saber, ¿no?, cómo completarlo. Que eso es algo que no se explica, no se les enseña, sino que cuando llegan al internado es cuando, ¿qué hago? ¿Cómo lleno esto? Entonces creo que es un buen ejercicio hacerlo desde ya. Bien, si no tiene preguntas, pues damos por terminada pues la reunión y entonces nos veremos el día miércoles. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches.